Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos ha regalado el día de hoy, con la finalidad de que podamos juntos adorar y glorificar su santo y bendito nombre. Damos gracias a Dios porque hoy nos da el privilegio de, a través de este medio y a través de estos recursos, poder llegar hasta cada uno de ustedes. Glorificamos y exaltamos el nombre de Jesucristo en esta mañana, honramos su nombre y para esto quisiera que a partir de este momento demos gracias a Dios, presentándonos, glorificándole y honrándole. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día por el privilegio que nos has dado, la bendición de poder estar vivos. Sabemos, Señor, que el propósito original por el cual tú nos has prolongado estos días y a pesar de todo lo que vivimos, nos has preservado, es para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, gracias porque a ti te ha placido, Señor, concedernos el privilegio de poder honrarte, de poder glorificarte, de poder alabarte en esta mañana. Hoy es el día preciso, es el momento oportuno, mediante el cual nosotros te servimos y te adoramos. Damos gracias, Señor, porque a pesar de las limitaciones que cada uno de nosotros tiene de poder asistir a los templos con la finalidad de que congregados podamos alabarte y glorificarte unánime, hoy, Señor, podemos hacerlo a través de nuestros hogares y podemos compartir tu palabra a través de estos medios con la finalidad de que todos oigan y presten sus oídos, presten atención a tu palabra. Señor, nosotros nos despojamos de todo aquello que nos limita a poder predicar tu palabra, a poder adorar y glorificar tu santo y bendito nombre. En esta mañana queremos honrarte y darte las gracias por cada uno de nuestros hermanos de aquí, nuestros hermanos de allá y cada una de las personas que alrededor del mundo nos siguen a través de estos medios. Te glorificamos y te honramos, te bendecimos y te enaltecemos, porque tú eres Dios y no hay otro después de ti. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. A ti te honramos y te glorificamos. Gracias, Señor, porque tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, habita en cada uno de nosotros. Nosotros hoy queremos honrarte por tu fidelidad. Queremos darte gracias, Señor, porque a ti te ha placido bendecirnos pese a las circunstancias y dificultades por las que nosotros estamos atravesando. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En esta mañana les damos la bienvenida, gracias por estar en sintonía con cada uno de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes algunos principios fundamentales, los cuales servirán de edificación a nuestras vidas y nos ayudarán a entender la labor y la manera en que el Espíritu Santo obra en la vida de cada uno de nosotros, de manera particular y de manera general. Hoy vamos a ver la obra del Espíritu Santo, cómo obra Él a través de la consagración, la santificación y preservación de los santos. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? ¿Cuál es su labor? ¿Qué hace? Hay muchos de nosotros que ni siquiera sabemos con toda su plenitud y en toda su ampliación, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos ha sido dado con la finalidad de guiarnos hacia toda justicia y hacia toda verdad. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo.
En la palabra de Dios hay muchos nombres para calificar la persona del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios habla acerca del poder de Dios, está haciendo referencia a la persona del Espíritu Santo. Cuando en la palabra se hace referencia acerca del Consolador, el Consolador es un nombre para identificar la persona del Espíritu Santo. El poder de Dios es un nombre para calificar la persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos a las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a ver la manera en que la palabra de Dios nombra a la persona del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Si vamos a Juan capítulo 14, allí Jesús habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo estaba con sus discípulos y estaba haciendo su función en medio del pueblo de Dios, Él nos hace ver que aún no estaba dentro de ellos. Entonces, en Juan capítulo 14, nosotros vamos a ver lo siguiente. Juan 14, Jesús dice, el versículo 17, el Espíritu de verdad, ese es un nombre para tipificar la persona del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Eso significa que el Espíritu Santo es otorgado única y exclusivamente para los escogidos. Pero también nos dice por qué razón no le puede recibir. No le puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Obviamente es Espíritu, es el Espíritu Santo. Sin embargo, en nosotros el Espíritu Santo tiene un modo de manifestarse. No lo vemos, pero en nuestra calidad de creyentes sí podemos percibir la manifestación del poder de Dios. Entonces dice, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora en vosotros y estará en vosotros. Está con vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí hay algo muy importante. Previo a la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo era un compañero fiel del pueblo de Dios. Le guiaba, le dirigía, le conducía. Pero ahora Jesús está hablando de que posteriormente el Espíritu Santo ya no solamente va a estar con nosotros, sino que estará dentro de nosotros. Aunque específicamente está hablándole a sus discípulos. Dice, no os dejaré huérfanos, vendrá a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Jesús hace referencia acerca de la obra del Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros a partir del capítulo 16, versículo 1 en adelante. Esto no os digo al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha hallado en vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Convencerá al mundo de pecado. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad. Su función es, en primer lugar, convencernos de pecado. En segundo lugar, apartarnos del mundo. En tercer lugar, santificar a la iglesia. Cuarto, Él consagra a la iglesia. Número 5, Él preserva la iglesia. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de 3 puntos fundamentales
los cuales han sido otorgados a la persona del Espíritu Santo. Él conduce a los escogidos y los sumerge en la iglesia. A eso se le llama el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos bautiza. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. El Espíritu Santo es quien nos consagra. El Espíritu Santo es quien nos preserva. Hay un rol y un papel muy importante en la persona del Espíritu Santo, y aún así no ha recibido el Espíritu Santo la honra que se merece por parte de muchos de nosotros. El Espíritu Santo empieza a ejercer una labor muy importante en la vida de nosotros, en nuestra condición de creyentes, y muchas veces lo echamos a un lado. No les honramos como deberíamos hacerlo. No les reconocemos como deberíamos reconocerle. Entonces, el Espíritu Santo, esa es su función. Él convence al hombre, convence al mundo de pecado. Otra cosa más importante aquí, dice así la palabra de Dios, que el Espíritu Santo tiene como función convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Tres labores fundamentales, principales, una especie, es como si fuera un eje transversal dentro de lo que es la labor y el ministerio del Espíritu Santo. Entonces dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará hacia toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará lo mío y os lo hará saber. Jesús está hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, pero vamos a ver posteriormente, y todos los que nos siguen han notado que estos días nosotros hemos estado hablando con referencia al poder del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros en nuestra condición de creyentes. Por ello, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 5 del libro de Romanos. Capítulo 8, a partir del versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando el Espíritu mora en nosotros, Él vive en nosotros, Él ejerce una labor, y es conducirnos hacia toda justicia, conducirnos hacia todo lo que es verdad. Él nos conduce a vivir una vida pura, una vida santa, una vida consagrada delante de Dios. Entonces, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si usted es una persona creyente, usted vive según el Espíritu. Usted no puede vivir según la carne. Entonces, aquí el apóstol Pablo habla acerca de esto. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Es mediante la persona del Espíritu Santo, es mediante el poder de Dios que nosotros hacemos morir las obras de la carne. ¿Qué es la obra de la carne? Es nuestra vieja naturaleza. Todo aquello que aún sigue manteniendo una posición de rebelión contra Dios, contra su palabra, aquellas cosas que no nos permiten a nosotros vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Para ir cerrando, voy a pasar
a la carta del apóstol Pablo. Igual vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Es muy probable que usted nos haya oído hablar de esto estos días, pero es muy importante que usted lo escuche nuevamente. Decir esto, recalcarlo nuevamente, nos ayuda a nosotros a reconocer el ministerio del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Nos ayuda a reconocer la obra del Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros, con la finalidad de que nosotros podamos adorar al Espíritu Santo, honrar al Espíritu Santo y reconocer la persona del Espíritu Santo en medio de nosotros. Dice el apóstol Pablo, versículo 16 del capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, aquí está, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto. Ya eso lo sabemos. Dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces aquí vamos a ver el proceder del Espíritu Santo poniendo en manifiesto en nosotros una nueva naturaleza. El Espíritu Santo empieza a producir amor en nosotros. Ya no solamente ese amor condicional mediante el cual nosotros nos aferrábamos antes, sino ese amor del cual habla la palabra de Dios, que es tolerante, que es compasivo, un amor capaz de poder hacer muchas cosas. Por eso digo, si estamos en Cristo y nosotros aborrecemos a nuestro prójimo, entonces eso marca el hecho de que probablemente nosotros no tengamos el Espíritu Santo, porque una de las cosas que el Espíritu Santo pone como prueba en la vida de cada uno de nosotros es el amor. Esa es una evidencia. El fruto aquí no es otra cosa más que la evidencia de la persona del Espíritu Santo morando en nosotros en nuestra condición de creyentes. Entonces el Espíritu Santo produce gozo, el Espíritu Santo produce paciencia, el Espíritu Santo produce benignidad, el Espíritu Santo produce bondad, el Espíritu Santo produce fe, el Espíritu Santo produce mansedumbre, el Espíritu Santo produce templanza. Todas y cada una de estas cosas son producto de la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si bien es cierto que nosotros vivimos gracias a la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, eso significa que Él también nos dará la potestad de conducirnos mediante su poder. Hay cosas que por lo general nosotros somos incapaces de hacer. Es más, todo lo relacionado a las cosas espirituales y todo lo relacionado a Dios, nosotros no podíamos llevarlo a cabo a no ser por medio de la fe y la persona del Espíritu Santo. No podemos agradar a Dios a no ser por medio de la fe de cada uno de nosotros. Y no podemos servir a Dios a no ser que sea por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, eso es algo muy importante. La obra del Espíritu Santo consiste en separarnos por completo de lo que éramos antes y todas las cosas que de alguna manera nos impedían servir a Dios. Y ahora, por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos vencer cada una de estas cosas. Dice la palabra de Dios que nosotros podemos hacer morir la obra de la carne por medio del poder del Espíritu Santo. No hay nada que nosotros no podamos hacer si el Espíritu Santo está en medio de cada uno de nosotros. Recuerden, ya no solamente está con nosotros, sino que está en vosotros, en nosotros. Entonces, si Él está en nosotros, nosotros somos capaces de poder servir a Dios a pesar de los obstáculos y a pesar de las cosas que de alguna manera podrían presentarse como una dificultad en medio de nosotros.
Nosotros podemos vencer la carne por medio del poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos romper y destruir cualquier cosa que quisiera limitarnos con tal de que nosotros no sirvamos a Dios. Aunque hay una lucha interna en la vida nuestra, en nuestra condición de creyentes, el Espíritu Santo nos ayudará a vencer y combatir cada una de estas cosas. Entonces, recordemos, el Espíritu Santo es la persona que nos ayuda a vivir apartados y separados de, y apartados y separados para, apartados y separados del mundo y apartados y separados para la gloria de Dios. El Espíritu Santo es la persona clave para contribuir en cuanto al proceso de nuestra santificación. El Espíritu Santo es la persona clave con la cual nosotros contamos a fin de que durante todo este proceso, entre tanto viene el Señor Jesucristo en su segunda venida, preservar la iglesia de Cristo. Nosotros a veces vivimos la vida y no contemplamos el hecho de que el Espíritu Santo está ejerciendo una obra maravillosa en la vida de cada uno de nosotros y en la iglesia de Jesucristo. Entonces, es el Espíritu Santo quien nos preserva, es el Espíritu Santo quien nos conduce a vivir una vida recta delante de Dios y delante de los hombres. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos aplicar la palabra de Dios y vivir de conformidad a ella. Es el Espíritu Santo quien nos conduce a vivir una vida que honre y glorifique el nombre de Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien preservará la iglesia a pesar de todas las cosas que nosotros nos exponemos en este mundo. Él preservará la iglesia. El Hijo de Dios no solamente nos rescató del pecado, el Hijo de Dios no solamente nos salvó, el Hijo de Dios ha dejado en medio de nosotros al Consolador con la finalidad de conducirnos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios cuando somos guiados hacia toda justicia y hacia toda verdad. Vivimos conforme a la voluntad de Dios cuando el Espíritu Santo nos insta a obedecer a Dios y mediante la fe nosotros podemos hacerlo. Entonces, el Espíritu Santo ha sido deshonrado y cuando muchas veces muchos han querido honrar la persona del Espíritu Santo, lo hacen desconociendo la veracidad y el verdadero funcionamiento del Espíritu Santo en medio de la iglesia. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos aparta del mundo y nos sumerge en el cuerpo de Cristo. A eso se le llama y se le conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos llena y nos satura por completo de todas aquellas cosas que provienen de Dios, con la finalidad de que nosotros podamos evidenciar a Jesucristo en nuestro modo de vivir. Decíamos estos días que la razón por la que muchas personas aún permanecen viviendo en la carne es porque sencillamente no cuentan con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora bien, nosotros tenemos que reconocer que el Espíritu Santo mora en aquellos que pertenecen a Dios, aquellos que forman parte de la iglesia de Jesucristo. Si por alguna razón usted hoy no ha dado evidencia y no ha dado una muestra de que el Espíritu Santo está en su vida, entonces significa que Dios no ha iniciado una obra en la vida suya. Porque si Dios ha iniciado una obra en nuestras vidas, Él no lo hará a no ser que sea por medio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente de Dios. El Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo es el poder de Dios puesto en manifiesto en la vida de los creyentes. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder de Dios, la persona del Espíritu Santo es el poder de Dios. Por eso Pablo habla acerca del poder que actúa en nosotros. Y el poder que actúa en nosotros no es otra cosa más que el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros en nuestra conducta diaria, en nuestro proceder diario, no percibimos algo que de algún modo ponga en evidencia a la persona del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos un serio problema. Pablo habla acerca del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no es otra cosa más que
aquellas características que ponen en evidencia en la vida del cristiano la morada y la presencia del Espíritu Santo. Si usted no se conduce en amor, si usted tiene problema con la paciencia, si usted tiene problema con la benignidad, si usted tiene problema con ser bondadoso, si usted tiene dificultad con poner en manifiesto todas estas cosas, entonces esto pondría en cuestión la veracidad de si realmente el Espíritu Santo está en nosotros o no lo está. Nadie que haya sido sellado con el sello de la promesa, nadie que haya sido bautizado con el Espíritu Santo, procede como un incrédulo. Nosotros somos creyentes y debido a esa condición, esa característica que nosotros hemos adquirido por medio del poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder evidenciar a Dios en toda su dimensión en nuestra vida diaria. Entonces, yo le decía a un amigo pastor estos días que él comentaba y decía, ese es el pleito que tenemos con la iglesia hoy día. Bueno, el tema es que, si bien es cierto, decía él, existe la cizaña y el trigo. Nosotros hemos podido ver, según Pablo, en Romanos 8, versículo 5 en adelante, que es probable que a la iglesia asistan dos clases de individuos. Aquellos que piensan y se ocupan en las cosas de la carne y aquellos que piensan y se ocupan en las cosas del Espíritu. Hay personas que solamente asisten a la iglesia, pero ellos no está en su corazón ocuparse en las cosas del Espíritu. Y entonces están ahí. Y actualmente podemos verlo. Y están con nosotros. Y de alguna manera, por alguna razón, están ocupados en algunas cosas dentro de la iglesia, pero continúan viviendo en la carne. Entonces, no se puede permanecer en la carne si hemos sido nacido de nuevo. Si estamos en el Espíritu es porque ya hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento no es otra cosa más que la mayor obra y la obra más milagrosa que el ser humano haya podido experimentar. No es el sano de cáncer, no es el sano de SIDA, no es que usted haya podido percibir algún tipo de situación en su vida cristiana. No, la mayor obra de Dios en el hombre es el nuevo nacimiento. Por eso Jesús dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces Nicodemo se espanta y dice, ¿y cómo es eso? ¿Hay que volver otra vez al vientre? No. ¿Eres maestro y no sabes eso? O sea, todavía estamos en la iglesia, formamos parte de la iglesia, estamos aquí y es muy probable que no hayamos entendido esto. Entonces yo digo que ante todos estos acontecimientos, producto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, eso es razón más que suficiente para nosotros estar completamente gozosos y saber que ninguna de estas cosas podíamos lograrla a no ser que fuera por medio del poder del Espíritu Santo. Nosotros somos el producto de un milagro. Nosotros somos el producto de un milagro no porque nacimos naturalmente, sino porque así como es un milagro para el hombre natural nacer, en el aspecto espiritual funciona igual. Nosotros no hicimos nada para nacer. El óvulo fue fecundado dentro de 1 millón y hoy nosotros estamos aquí presentes. Entonces, dentro de toda la multitud y dentro de toda la cantidad de personas que tenemos a nuestro alrededor, a Dios le ha placido escogernos a nosotros. Es el mismo evento. Rebasamos 1 millón, fecundó el óvulo y hoy nosotros estamos aquí gracias a Dios. En el ámbito de la fe es igual. Dentro de todas las personas que nos rodean, a Dios le ha placido vernos con ojos de misericordia y escogernos para un tiempo como este. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de estar aquí en este día. Hoy vamos a hacer algo diferente, tomando en cuenta que se celebra el Día de los Padres en Estados Unidos, México y otros lugares del mundo. Y vamos a dar gracias a Dios por los padres. Hoy no quisimos traer un tema relacionado a los padres, porque ya teníamos pautado esta enseñanza, esperando que sea de edificación y bendición a nuestras vidas. Pero hoy queremos orar por los padres. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta hora, dándote gracias por el privilegio que nos has dado de poder compartir tu palabra, de poder llegar a muchas personas que a través de estos medios
podrán recibir, escuchar y prestar atención a tu palabra con la finalidad de que puedan abrir su corazón y podamos obedecer y caminar en función a lo que dice las Sagradas Escrituras. Señor, gracias porque en este día tú nos das el privilegio de orar por los padres. Ayúdanos, Señor. La verdad es que es un papel muy importante y un papel que requiere de la debida atención al momento de ser instruido para nosotros poder instruir conforme a tus principios nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a poder guiarlos. Ayúdanos a poder, Señor, dirigirlos, conducirlos, disciplinarlos en tu verdad y por medio de tu palabra. Que con un espíritu de mansedumbre podamos, Señor, educar a nuestros hijos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga y gracias por estar en sintonía con cada uno de nosotros.